El presidente Luis Lacalle Pou confirmó el jueves una de las medidas económicas más esperadas y al mismo tiempo polémicas en lo que va de su gobierno. Durante su mensaje anual ante la Asamblea General, el presidente dio detalles de una rebaja del IAS y del IRPF y un alivio tributario para micro y pequeñas empresas. El paquete implica en total una renuncia fiscal de $150 millones por año. Lacalle Pou destacó que con dedicación, esfuerzo y respeto por el dinero público, su administración pudo reducir el déficit fiscal, pero además ambientar el contexto para la recuperación de la economía luego de la pandemia y, por último, hoy es posible bajar impuestos. Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos. Baja de impuestos sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable. Para ser claro, abundan los ejemplos. Una empleada doméstica que tiene que trabajar en más de un lugar, un albañil, una maestra, un policía, un sanitario. De esa es la gente que estamos hablando. Ustedes saben, antes del anuncio, varios economistas habían opinado que una rebaja impositiva era inconveniente y eso a su vez molestó a Lacalle Pou. A las advertencias se sumó el Consejo Fiscal Asesor, un organismo de consulta creado por la Ley de Urgente Consideración que alertó por los riesgos que un recorte tributario implicaba para las cuentas públicas. Bueno, ahora que ya pasaron unos días desde la noticia, les proponemos que en los próximos minutos pongamos foco en esta resolución. ¿Qué alcance tiene? ¿Cuál es el impacto fiscal? ¿Cuánto inciden los beneficiarios? ¿Implica que quedó laudado el debate en torno a la reforma tributaria aprobada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, como se sostiene desde el Frente Amplio? De eso es que vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante. Pablo, buen día. Buen día, Emiliano. Un gusto reencontrarnos así, cara a cara. Un gusto estar aquí de visita por los estudios. Pablo, en octubre del año pasado, cuando el presidente ratificó la intención de bajar el IAS y el IRPF cumpliendo un compromiso de campaña, analizamos con ustedes si era el momento adecuado para esa medida, los impactos que podría llegar a tener. En aquel momento tú marcaste discrepancia y lo hiciste con varios argumentos, ¿no? ¿Cómo era aquello? Vamos a recordarlo. Sí, en aquella entrevista de octubre del año pasado, yo marqué una serie de discrepancias, algunas que tenían que ver con consideraciones de índole macroeconómica, otras con consideraciones relativas a la equidad. Creo que hay dos o tres comentarios previos para hacer. Lógicamente, digamos, creo que muchos colegas ante esos anuncios planteamos un conjunto de advertencias, probablemente motivados por lo que ha sido la historia del Uruguay. El Uruguay se ha caracterizado por políticas fiscales procíclicas, esto es, políticas donde el gasto público o la política fiscal tiende a ser expansiva en los momentos de desempeño económico mejor y contractiva en los momentos económicos más difíciles, lo cual claramente es algo no deseable, la política fiscal. Otra característica que históricamente ha tenido la política fiscal es ser electoralmente procíclica, es decir, la política adquiere un signo expansivo sobre el final de cada periodo de gobierno y los gobiernos que asumen se ven en la necesidad de implementar ajustes fiscales. En Uruguay tenemos una nueva institucionalidad fiscal a partir de la LUC que debería contribuir a que eso no se vuelva a repetir, pero todavía no estamos seguros de si esta vez va a ser diferente. Dos precisiones más antes de entrar en las críticas. Una de las cosas que marcábamos, sin duda alguna, era que había una legitimidad política en el planteo
del presidente de la República, porque el presidente de la República en la campaña electoral y los partidos de la coalición, digamos, pues llegaron al balotaje con una promesa de reducción del IAS, y por lo tanto, desde el punto de vista de la legitimidad política, era algo que subrayábamos que estaba, y que además nos parece importante, siempre nos parece importante que los políticos intenten cumplir con las promesas, porque eso hace a la fortaleza de la democracia. Y la tercera precisión que quería hacer, que lo habíamos hecho en su momento, es que los comentarios que estábamos haciendo, críticos ellos, los hacíamos sin saber la magnitud que podían tener las reducciones de impuestos, y decíamos que ese era un tema central de todas estas valoraciones, porque algunas, digamos, podrían verse cambiadas en función de si estábamos ante una reducción muy importante de impuestos o en el otro extremo una reducción simbólica, ¿no? Veamos, vayamos a lo que ustedes decían en aquel momento, lo que tú en particular señalabas, discrepancias con varios argumentos, algunos desde una perspectiva macroeconómica, otros desde una perspectiva de equidad. Primero lo macro. Criticabas que se justificara esa reducción de impuestos por el crecimiento de 5% que tuvo la economía el año pasado. Sí. Decías, no se puede fundamentar una rebaja de impuestos permanente en el aumento transitorio de la actividad. Sí. Entonces, ahora, después de los anuncios del jueves, ¿qué decís de aquella objeción? A ver, creo que en la profesión hay un acuerdo muy, pero muy amplio en que para evaluar los espacios de modificaciones tributarias o de aumentos de gasto público, digamos, para evaluar el llamado espacio fiscal para implementar reducciones de impuestos, aumentos de gastos, lo que hay que considerar es la posición estructural de las finanzas públicas. Hubo un conjunto de colegas que señalamos que el crecimiento de un año solo, del orden de 5% que íbamos a tener en 2022, no podía ser una motivación, porque se trataba de un crecimiento transitorio, digamos, que no se iba a repetir y que tenía una historia atrás, que era el rebote del COVID. De hecho, la LUC estableció una institucionalidad fiscal donde uno de los 3 pilares, tenemos una regla fiscal de 3 pilares. Uno de los pilares es justamente que el gobierno tenga una meta de resultado fiscal estructural, que justamente depure los números fiscales de aspectos transitorios que pueden estar derivados del ciclo económico o de otros factores. El propio Consejo Fiscal Asesor, la semana pasada, o un poquito o antes, sacó su informe semestral advirtiendo sobre la importancia de tomar decisiones de política fiscal basados en el resultado fiscal estructural. Los miembros del Consejo Fiscal Asesor, Ana Fostel, Alfonso Capurro y Aldo Lema, marcaron en entrevistas que cada uno de ellos concedió a distintos medios esa misma posición. Por lo tanto, digamos, la relación entre el desempeño económico del 2022 y una rebaja de impuestos, a nuestro juicio, era, digamos, podía tener un efecto de comunicación política, pero no era de recibo, sigue sin ser de recibo. Dicho eso, cuando uno mira la magnitud de la rebaja de impuestos que se anunció la semana pasada, 150 millones de dólares, que equivalen a un 0,2% del PBI, esa magnitud no compromete las finanzas públicas. De hecho, en la exposición de motivos del proyecto de ley se establece que el resultado fiscal estructural del 2022, según el informe del MEF validado por el Consejo Fiscal Asesor, fue de un déficit de 2,4% del PBI, y la meta indicativa para el 2022 era de 2,6% del PBI, y por lo tanto uno debería concluir, digamos, que en principio esta resignación fiscal de 0,2% del PBI está en línea con la holgura que uno podría obtener de esa comparación. Por lo tanto, digamos, desde ese punto de vista, la magnitud de la reducción de impuestos, a nuestro juicio, no compromete la posición estructural de las finanzas públicas, y está en línea con la regla fiscal que nos hemos fijado. Otra objeción macroeconómica que tú planteabas en octubre era que la reducción impositiva iba a darse en un contexto económico global adverso, donde no era conveniente tener una política fiscal expansiva. ¿Mantenés hoy aquella observación? El contexto
externo continúa siendo un contexto incierto, claramente menos favorable que lo que habíamos tenido con la recuperación de la pandemia. Seguimos observando una alta inflación internacional, altas tasas de interés, incertidumbre sobre si la inflación en el mundo va a bajar tan rápido como está contemplado por los mercados, o si la Reserva Federal en particular tendrá que mantener tasas de interés más altas por más tiempo. Los precios de las materias primas bajaron en el último año. En el margen, digamos, el hecho de que China haya abandonado su política de cero COVID está permitiendo visualizar un desempeño de la economía mundial un poquito mejor, con algunos rebotes de las materias primas, pero seguimos teniendo un escenario adverso, y lógicamente no es momento para expansiones fiscales relevantes. Dicho eso, reitero lo que decía un minuto atrás. La magnitud de esta reducción de impuestos es suficientemente pequeña como para que no tengamos que concluir que va a contrapelo o que pone en riesgo la estabilidad macro. Y un tercer argumento en lo macro: advertías sobre posibles inconsistencias entre la política fiscal y la política monetaria. Exacto, porque el Banco Central está llevando adelante una política monetaria contractiva, subió fuertemente las tasas de interés. En Uruguay tenemos tasas de interés que hoy son altas en términos reales. Hemos discutido este asunto varias veces en nuestras columnas en el programa. A nuestro juicio, el Banco Central ha hecho bien en subir las tasas de interés, pero sabemos que políticas monetarias contractivas tienen como efecto colateral adverso que tienden a favorecer una apreciación de la moneda, un deterioro de la competitividad. Ese deterioro de la competitividad se está volviendo más manifiesto, está más claro que tiene ribetes problemáticos, y por lo tanto en aquel momento decíamos cuidado con implementar políticas salariales, políticas fiscales expansivas, recuperaciones fuertes del salario real y políticas monetarias contractivas. Eso puede generar condiciones de inconsistencia macroeconómica. De nuevo, esta reducción de impuestos es suficientemente pequeña como para, por sí sola, no significar una amenaza en ese sentido. La política macroeconómica, la política monetaria ha sido contractiva en el último tiempo, la política fiscal venía siendo contractiva, no cambia esta decisión ese signo. Por supuesto, tenemos que estar atentos al otro evento relevante de la política fiscal, que es la próxima rendición de cuentas. Ni la posición estructural de las finanzas públicas admite una expansión significativa del gasto, ni el contexto macroeconómico global y la necesidad de mantener una política monetaria contractiva hace recomendable una expansión del gasto en la próxima rendición de cuentas. Y por último, yo ya lo decía, habías cuestionado la idea de la rebaja de impuestos desde el punto de vista de la equidad. Ahora que están los anuncios, ahora que se conocen los pormenores, ¿cambió en algo aquella advertencia? Bien, a ver, aquí ya entramos, mientras que las otras consideraciones uno podría decir tienen un fundamento estrictamente técnico, digamos, lo cual no quiere decir que estén bien o mal. Digamos, nosotros trabajamos para hacer nuestros análisis de la mejor manera que podemos hacerlo. Podemos estar equivocados, eso sin duda. Aquí ya entramos en un terreno donde las preferencias de cada uno juegan un rol fundamental. Entramos, digamos, en un terreno subjetivo. Es un terreno claramente subjetivo, digamos, ¿no? Donde podemos emitir algunas valoraciones con sustento en datos, digamos, con sustentos técnicos, pero es muy importante la parte de valoración de cada uno. Y hecha esa aclaración, mi valoración estrictamente personal, digamos, es que Uruguay sigue siendo un país que tiene una alta desigualdad, tiene una pobreza elevada. Ha habido una enorme discusión entre el gobierno y oposición sobre el desempeño de la pobreza semestre a semestre, digamos. La realidad es que Uruguay lleva ya muchos años sin hacer progresos en la reducción de la pobreza. La realidad es que estamos con niveles de pobreza un poco más altos de los que teníamos antes del COVID. Cuando digo un poco más altos no es un poco de valorativo, sino que es algún punto porcentual más alto. Tenemos una pobreza infantil y entre los jóvenes muy elevadas. 22% de los menores de 18 años viven en situación de pobreza. Tenemos un número muy importante de personas viviendo en asentamientos, donde la presencia del Estado y de los servicios públicos es enormemente
deficitaria, y entonces a mi juicio cabe preguntarse digamos, si las prioridades tienen que estar en reducir los impuestos a las rentas personales, cuando los impuestos a las rentas personales, el IRPF y el IAS, finalmente son pagados por aproximadamente un 25% de la población. Aproximadamente 3/4 partes de los pasivos y de los trabajadores no se ven beneficiados por estas reducciones de impuestos que teníamos. Entonces, desde ese punto de equidad, mi valoración personal es que habría sido preferible seguir reforzando partidas enfocadas en atender situaciones de pobreza en la niñez, en la adolescencia, seguir reforzando partidas asociadas a la necesidad de reducir los asentamientos. Y digo seguir porque es verdad que se han incrementado a lo largo del tiempo, en los gobiernos anteriores, en este gobierno se han incrementado los recursos destinados a esas partidas. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el gasto público, el informe de gasto público social, y trata de decir, bueno, ¿cuánto de ese gasto público social va dirigido a la infancia y a la adolescencia y a la pobreza y a los hogares que tienen peores condiciones en relación al acceso a la vivienda? Ese número no sale con claridad del informe, pero más o menos está en torno de 2,5% del PBI. Y el Uruguay tiene un gasto público de 32% del PBI. Es decir, lo que dedicamos a reducir, a atacar los problemas de pobreza, son montos notoriamente mayores que los que había en el pasado, y eso ha sido una construcción de los distintos gobiernos, pero en mi opinión personal todavía son extremadamente insuficientes. Y después, si uno hubiese pensado en decir, bueno, pero queremos reducir impuestos, y después podemos volver sobre qué tan necesario es reducir impuestos, yo creo que desde el punto de vista de equidad, tratar de reducir el IVA de algún modo inteligente, y sobre eso después podemos volver, también habría sido mejor. Entonces, desde el punto de vista de la equidad, en mi opinión personal, sigue siendo que este tipo de reducciones tributarias no deberían ser la prioridad de las políticas públicas. Dicho eso, también hay algunos comentarios sobre cómo se modifica el IRPF, cómo se modifica el IAS. Me gustaría que a eso fuéramos enseguida en la segunda parte de la entrevista. Antes de meternos a fondo con los cambios en el IRPF, el IAS y el alivio tributario para micro y pequeñas empresas, una más, Pablo, sobre lo que acabamos de escuchar, sobre lo que acabas de decir. Entonces, la conclusión sería que las críticas aquellas del mes de octubre o las advertencias de octubre estaban basadas en que ustedes esperaban una renuncia fiscal más alta, mucho más alta. Ahora estás diciendo que el paquete que se comunicó no pone en riesgo las cuentas públicas. ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Que la rebaja tributaria es escasa? ¿Que es de algún modo simbólica? A ver, cuando acá puedo hablar, no puedo hablar por otros colegas, puedo hablar por lo que yo pensé en su momento. Los comentarios que hice no los hice porque pensara que la reducción de impuestos iba a tener tal o cual tamaño. Francamente no tenía ninguna idea de cuál iba a ser el tamaño, y por eso creo que en aquella entrevista enfaticé en varios momentos que era clave entender cuál era la magnitud. No tenía ninguna idea de cuál iba a ser esa magnitud. La magnitud de esta rebaja desde el punto de vista macroeconómico es suficientemente pequeña para que, como decía, no comprometa la estabilidad macro, no plantee una inconsistencia con la política monetaria, no comprometa la posición estructural de las finanzas públicas. Si es simbólica o no simbólica, ese término prefiero obviarlo, porque desde el punto de vista técnico, digamos, no hay ninguna manera de establecer el límite entre lo simbólico y lo no simbólico. Lo que sí es cierto es que es suficientemente pequeña como para que el punto de vista macroeconómico no tenga efectos adversos. Ya seguimos con el economista Pablo Rosselli. El presidente de la calle Pou confirmó el jueves la rebaja del IAS y el IRPF y también medidas de alivio tributario para micro y pequeñas empresas. El paquete implica en total una renuncia fiscal de $150 millones por año, según se informó. Pero ustedes recuerdan, antes del anuncio, varios economistas habían opinado que una rebaja tributaria era inconveniente, y eso a su vez molestó al presidente, que polemizó con varios de estos especialistas. Bueno, ahora que
Los anuncios ya están concretos, ya están en negro sobre blanco. Ahora que los proyectos de ley van al Parlamento, estamos examinando justamente lo que implican, cuánto afectan o no las cuentas públicas, qué dicen a propósito del debate que hace años está instalado sobre la reforma tributaria del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Estamos con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante. Pablo, vamos a los 3 anuncios que hizo el presidente el jueves. En primer lugar, la baja en el IRPF. ¿Qué se busca? ¿Qué efectos puede tener? Bien, veníamos antes de la tanda, yo venía subrayando mi valoración personal acerca de que me parecía que no debería estar en las prioridades la reducción de los impuestos a las rentas personales. Dicho eso, y como también decía, era una promesa de campaña electoral y es importante que los dirigentes políticos intenten cumplir las promesas que hacen, y desde ese punto de vista es absolutamente legítimo lo que el gobierno plantea. Cuando uno mira la forma en cómo se reduce el impuesto a la renta de las personas físicas, la reducción opera a través de permitir mayores deducciones por hijo, por los costos de arrendamientos de la casa habitación y por los costos financieros de las hipotecas para la casa habitación. Se va por ese camino, no se mueven las franjas, digamos. No se mueven las franjas ni las tasas. A mi juicio es un buen diseño, digamos. Estos cambios vienen a mejorar el diseño del IRPF. Siempre es muy difícil determinar con un criterio objetivo cuántas deducciones tiene que haber en un impuesto. Lógicamente que tener hijos es costoso y es evidente que las deducciones no pueden absorber todo el costo de tener un hijo ni de cerca, digamos, ¿no? Pero en Uruguay había una percepción de que las deducciones en el IRPF eran particularmente bajas y bueno, se opta por rediseñar o por ajustar los parámetros de esas deducciones. Yo creo que eso es un buen cambio que mejora lo que uno podría llamar es como la equidad interna del IRPF entre hogares que perciben lo mismo. Hoy hogares que enfrentan más costos por hijos, por no ser propietarios de su vivienda, terminan pagando algo menos. Eso me parece que es algo que está definitivamente correcto. El costo fiscal, $80 millones por año. 80 millones de dólares por año, que es a su vez una reducción de más o menos 5% en la recaudación del IRPF por las rentas del trabajo. En el lado del IAS, la verdad es que no había mucho para hacer y el gobierno opta por incrementar el mínimo no imponible. Al incrementar el mínimo no imponible, esencialmente beneficia a todos los que estaban pagando ese impuesto. Y acá viene de nuevo una valoración personal. Me parece que acá es donde tenemos como la falencia mayor en términos de equidad. La pobreza entre los adultos mayores es extremadamente baja. La pobreza entre los que tributan IAS es inexistente. Y me parece, además de tener un efecto regresivo, la reducción de los impuestos a las rentas personales, en el caso del IAS es coincidente con un momento donde estamos discutiendo una reforma de la seguridad social que esencialmente le va a decir a los activos alcanzados por la reforma que van a tener que trabajar más para jubilarse. Cuando hagamos la cuenta, ha habido bastantes discusiones sobre si las jubilaciones van a ser mayores o menores. Hay mucho que depende de infinitos casos posibles y de qué cosas comparemos, pero lo que es evidente, digamos, es que cuando miramos el valor presente de la prestación de seguridad social que van a recibir las generaciones activas afectadas por la reforma, el valor presente considerado como la diferencia entre todo lo que se recibe y todo lo que se aporta, esa prestación va a bajar. Esa es la forma en que se soluciona o se ataca el déficit de la seguridad social. Entonces, mientras que a los pasivos actuales, que tienen mayores pasividades, les estamos consiguiendo una reducción de impuestos, a los activos le estamos diciendo que su prestación de seguridad social, en términos de valor presente, se va a reducir. Eso me parece que es regresivo y, en mi opinión, cuestionable. Después está la reducción de impuestos, y esa es la reducción del IAS la recaudación del IAS va a bajar más o menos en un 8%, es decir, va a bajar
algo más la recaudación del IAS que la recaudación del IRPF. Y la renuncia fiscal es de 30 millones de dólares anuales, ¿no? Claro, es menor en valor absoluto, pero es mayor en términos porcentuales. Por último, también el presidente informó un alivio tributario para micro y pequeñas empresas. ¿Cómo observaste este instrumento o la serie de instrumentos en este capítulo? Allí hay como dos grandes modificaciones, uno que tiene que ver con las tasas las tasas de impuesto a la renta ficta que pagan las pequeñas, las microempresas y las pequeñas empresas, digamos, que pagan un impuesto a la renta a partir de un porcentaje de la facturación. Se eleva el umbral de facturación por el cual las empresas pueden acogerse a ese régimen beneficioso, se ponen tasas progresivas de tributación. Y hay algún otro cambio de menor entidad. Esa parte es muy compleja de entender. Pero en general, digamos, diría, eso son buenos cambios que ayudan, digamos, a las empresas, a una parte de las empresas más pequeñas, por lo menos en el margen. Tenemos que tener presente que en Uruguay tenemos 180.000 tenemos 160.000 microempresas y tenemos unas 20.000 empresas pequeñas, digamos. Ese es el universo potencialmente afectado. El gobierno señala que hay más o menos 30.000, un poquito menos de 30.000 empresas beneficiadas. Obviamente hay muchas de estas empresas que probablemente no pagan el impuesto a la renta ficta, porque están en un régimen de monotributo, o por cualquier otra razón. Me parece que es un cambio, digamos, que tiene un muy bajo costo fiscal y que va en la dirección correcta. ¿Cuál es el costo fiscal en este caso? Creo que eran 40 millones de dólares. El presidente de la calle Pou, tanto en el discurso como en declaraciones que hizo después, se mostró convencido de que estas medidas, los tres capítulos, generarán un ciclo virtuoso en la economía. Vamos a escuchar cómo lo decía. Toda la renuncia fiscal entre personas y empresas significan 150 millones de dólares. Y en lo personal estoy convencido de que además de los directamente beneficiados, que superan los 80.000, que no van a pagar, más los otros beneficiados parcialmente, se va a generar un proceso virtuoso, que es un proceso de mayor consumo y por ende de más dinamismo económico. Y convengamos que la mayoría de estos uruguayos que se van a beneficiar es para comprar el almacén, para pagar las cuentas, para comprarle ropa a los hijos, es para la cotidiana, no es para bonos del tesoro, ni para hacer grandes ahorros, ni irse a veranear al extranjero. ¿Qué repercusión estiman ustedes que va a tener este paquete en la economía? Bien, en general, los economistas decimos que cuando aumenta el gasto público o cuando se bajan los impuestos, hay efectos expansivos en la actividad económica. Lógicamente que la magnitud de los efectos expansivos en la actividad económica dependen de muchos factores y no es nada trivial cuantificarlos con una razonable precisión, porque además depende de factores que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces no es lo mismo una política fiscal que es expansiva en un momento donde la actividad económica ya está operando a niveles muy altos de actividad económica que en momentos donde la demanda agregada está deprimida, por ejemplo. Entonces siempre es bastante problemático cuantificarlo bien. Lo que sí sucede es que con una reducción de impuestos cuyo monto es 0,2% del PBI, los efectos que tenemos que esperar sobre la actividad económica, a nuestro juicio, son bien reducidos. Pensemos que parte de que esto opera además como una reducción de impuestos. Entonces, para algunos hogares, la reducción de impuestos probablemente se va a volcar en más gasto, pero para otros hogares probablemente se va a volcar en más ahorro. Pensemos que el ahorro de los hogares en Uruguay está concentrado justamente en los hogares de mayores ingresos, que son los hogares que pagan el impuesto a la renta, y hay muchos de esos hogares, digamos, cuya decisión de consumo es extraordinariamente estable. Es decir, lo que los hogares gastan está determinado por un conjunto de necesidades y aspiraciones de gasto, y la variable de ajuste en todo caso suele ser el ahorro. Entonces,
estamos hablando de una reducción de impuestos que en una parte va a ser ahorrada, otra parte va a ser gastada, pero que en valor absoluto es 0,2% del PBI. En términos prácticos, ¿vamos a cambiar, por ejemplo, en ex ante nuestra proyección de crecimiento económico para el 2023 o el 2024 a partir de estos anuncios? No. ¿Por qué? Porque cualquier efecto que esta medida va a tener va a estar dentro del margen de error que por sí tienen nuestras proyecciones. Por lo tanto, digamos, me parece que es justo pensar que el efecto en la actividad económica va a ser pequeño. Tú además has dicho que es incorrecto pensar que la economía uruguaya no crece por la presión fiscal. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver... ¿Cómo entra en este análisis? Yo creo que acá hay todo... En Uruguay tenemos como una... En Uruguay tenemos varias discusiones en relación al gasto público, a la presión fiscal y al rol que juegan los impuestos. Y quiero dejar ese comentario puesto lateralmente al menos. Si uno piensa la cantidad de políticas públicas que se discuten en Uruguay, que son muchas, y donde aparece alguna innovación tributaria para perseguir el objetivo, ¿no? Entonces tenemos un montón de innovaciones tributarias que se fundamentan sobre la lógica de que con esa innovación tributaria se promueve A, B, C o D. En general es como hay un exceso de confianza en la herramienta tributaria. Tenemos un problema y pensamos que con una modificación tributaria pequeña vamos a lograr cosas importantes. Hay una sobreestimación de lo tributario, digamos, ¿no? Y hay una sobreestimación de lo tributario que también va a este tema de la necesidad o no necesidad de bajar la presión fiscal o la presión tributaria. Cuando uno, y esto yo lo he dicho muchísimas veces a lo largo de muchísimas entrevistas contigo, Emiliano, digamos, cuando uno mira el gasto público de Uruguay en relación al PBI, el gasto público de Uruguay está más o menos en la media si uno se queda con países que tengan el mismo PIB per cápita que Uruguay. Porque eso es importante, porque en general lo que uno observa es que cuando los países son más desarrollados, el gasto público es más alto, digamos. Eso ya nos debería decir algo, digamos. Los economistas siempre decimos que correlación y causalidad no son la misma cosa, pero uno no encuentra muchos países desarrollados con bajos niveles de gasto público. En general lo que suele ocurrir es que cuando los países crecen, las sociedades le demandan a los gobiernos más servicios, más cosas, y como le demandan más servicios y más cosas, el gasto público es mayor y la presión tributaria para financiar ese gasto público es mayor. Entonces, cuando uno mira el PIB per cápita de Uruguay y lo contrasta contra el gasto público que tenemos en Uruguay, está más o menos en la media. Hay países que tienen más, hay países que tienen menos. Cuando uno mira la composición del gasto público en Uruguay, uno encuentra que Uruguay tiene un gasto en pasividades en relación al PBI alto. Y uno podría decir, bueno, pero tenemos una población envejecida. Pero cuando tenemos en cuenta la edad media de la población, el ratio de dependencia, la cantidad de activos, la cantidad de pasivos sobre activos y indicadores de ese tipo, uno concluye inequívocamente que Uruguay tiene un gasto alto en pasividades. Y tiene un gasto público total medio. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros gastamos en servicios públicos está por debajo de la media. Entonces queremos tener servicios públicos de calidad, queremos tener recursos para mejorar la educación, para combatir la marginalidad, la pobreza, la desigualdad. Dedicamos menos recursos que la media para países de nuestro nivel de desarrollo relativo. Entonces, desde ese lugar a mí me parece que carece de sentido poner el foco en la discusión política en escenarios de reducción significativa del gasto público, de reducción significativa de la presión fiscal. Creo que eso probablemente no va a ocurrir, y sería poco deseable que eso ocurriera, porque, digamos, hay algo que los economistas tenemos, hay dos cosas que tenemos muy claras en la ciencia económica. Una es que para reducir la pobreza de un modo consistente desde los niveles actuales, el país va a tener que crecer más. Sin duda, no va a haber mejoras de la desigualdad significativas y de la pobreza si no crecemos más. Lo otro que sabemos es que el crecimiento económico, aun si logramos más crecimiento económico, no resulta suficiente para terminar con la pobreza de manera automática ni para terminar con la desigualdad. Por lo tanto, no sería tampoco deseable que Uruguay pensara en una reducción significativa del gasto público. Sin embargo, en la discusión política, esa idea subyace con bastante frecuencia. Tenemos que bajar los impuestos, la economía no crece porque tenemos muchos impuestos. De lo que nos tenemos que ocupar es de tener un sistema tributario
que sea eficiente, que sea equitativo, que esté montado sobre pocos impuestos, que recauden lo suficiente con bajos costos de gestión. Mi colega Javier de Aedo en su columna del País de hoy aborda exactamente ese punto y digamos, habiéndolo leído antes de venir, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Javier. Capaz que eso que acabas de anotar ahora tiene algo que ver con una pregunta de las 3, diría, que me quedan para el final de esta entrevista. Pablo decía que me quedaban 3 preguntas. Vamos a la primera. El Frente Amplio, en su conferencia de prensa del viernes, señaló que de la rebaja tributaria que se dispone ahora, unos 150 millones de dólares, habría que descontar un aumento de recaudación de 100 millones que se produjo en este gobierno por 2 razones: reducción del beneficio en el IVA por pago con tarjetas y, en el caso del IRPF, modificación del criterio de ajuste de las BPC, que incluso llevó a que tuvieran que pagar ese tributo personas que hasta ese momento no lo abonaban. ¿Qué decís de esa observación? A ver, 3 comentarios breves. No tenemos en ex-ante una estimación de los impactos de esas medidas que, según lo que estás diciendo, el Frente Amplio cuantificó en 100 millones. Me parece que acá hay que distinguir dos cosas diferentes. Una cosa es la reducción de las devoluciones de IVA a los gastos con tarjetas de crédito o débito, el cambio en el mecanismo de ajuste de la BPC. En el primer caso, me parece que, digamos, es obvio que la reducción de las bonificaciones generó una recaudación mayor que la que se habría observado sin la reducción. No podría saber si ese número es correcto, no he hecho esa estimación. Yo creo que esa reducción de alguna manera es como un ajuste esencialmente de carácter técnico. Es decir, estas bonificaciones se pusieron muchos años atrás durante algunos de los gobiernos del Frente Amplio para alentar el uso de los medios electrónicos de pago, en el entendido que ello tenía una serie de beneficios. A medida que el uso de medios electrónicos de pago crece exponencialmente, el costo de esos incentivos se vuelve muy oneroso y no tiene ningún sentido mantenerlos sin ajustes. De hecho, ya el Frente Amplio, con ese diagnóstico correcto, los había moderado. Por lo tanto, creo yo sacaría esa consideración de esta otra discusión. Me consta que los partidos políticos tienen que confrontar ideas, tienen que mostrarse ante la población como que cada uno es mejor que el otro. Ese es el juego de la democracia, pero yo creo que lo sacaría. La otra modificación, en el criterio de ajuste de la BPC, el vaso está por la mitad, diría. Es cierto que con el cambio de criterio de ajuste de la BPC, y no me voy a poner en detalles, pero hay una entrevista que me hizo Romina, creo que fue en el verano del 2021, con ese cambio de criterio de ajuste, el gobierno terminó recaudando más de lo que habría recaudado si no se hubiese implementado ese ajuste. Creo que hay una estimación de CIMBE de que ese ajuste tuvo un impacto de 65 millones de dólares, si lo recuerdo bien. Entonces, de ese lado uno diría, bueno, pero entonces hay 65 millones que los están devolviendo. Pero también es cierto que si el gobierno mantiene ese criterio de ajuste, el IRPF y el IAS en el futuro van a recaudar menos de lo que recaudarían si se hubiese mantenido el otro criterio. Así que por ahí el vaso está por la mitad, lo podemos ver medio lleno, medio vacío. Me parece que es parte del juego político que estas cosas se planteen de un lado y del otro. Otro planteo realizado por el Frente Amplio, como estos cambios que se introducen ahora en el IRPF y el IAS son menores, entre comillas, por lo visto queda laudado el debate que el actual oficialismo intentó durante años en torno a la reforma tributaria que se aprobó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Qué te parece esa observación? Bueno, esa es una pregunta que deberían responder los actores políticos, digamos. Pero yo no estaría tan seguro de que queda laudado. ¿Pero por qué no estaría seguro de que queda laudado? Porque esta discusión a la que aludía antes sobre si es necesario, posible, deseable bajar el gasto público y la presión tributaria, yo creo que va a seguir estando en Uruguay. Y en segundo lugar, digamos, porque me parece que en Uruguay tenemos una propensión a
sobreestimar los impactos tributarios. Digamos, tendemos, como decía antes, ¿no? Tendemos a pensar en que todo problema lo podemos solucionar con algún pequeño retoque tributario de un lado u otro. Dicho eso, lo que en mi opinión personal, digamos, es que parece muy poco probable que Uruguay pueda reducir de un modo significativo la recaudación del IRPF y el IAS, porque son impuestos que recaudan 3.5% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, me parece que realmente vamos a convivir con esos impuestos. Uno piensa, ¿no? El IRPF y el IAS son impuestos que fueron fuertemente criticados por los partidos que estaban en la oposición y que hoy están en el gobierno, y esta reducción de impuestos es evidentemente una reducción pequeña. Pero me parece también importante señalar, y esto lo podemos dejar para algún otro momento, digamos, pero en Uruguay tenemos muchos otros temas tributarios que son relevantes y en los que deberíamos estar pensando. A ver, intuyo por dónde vas. El sistema tributario que tenemos hoy, nadie puede pensar que vaya a quedar congelado en el tiempo. Requiere un ayornamiento. Vivimos en un mundo que cambia, bueno, y en un país que también está introduciendo cambios que pueden de algún modo vincularse con lo tributario, ¿no? Con el sistema tributario. Mira, decimos que tenemos una agenda de apertura de la economía, estamos intentando hacer acuerdos comerciales con otras zonas, no está siendo fácil. Si esos acuerdos prosperan, Uruguay debería reducir significativamente su recaudación arancelaria, y si no prosperan también deberíamos reducir nuestra recaudación arancelaria. Uruguay recauda 875 millones de dólares en impuestos y tasas a las importaciones, 400 millones en aranceles, 300 millones con la tasa consular, que es ilegal en la OMC, viola los acuerdos de Mercosur. Es verdad que en el Mercosur se violan todos los acuerdos, pero si Uruguay quiere ser una economía más abierta, ahí tiene una recaudación muy importante que debería reducir. Tenemos notorios problemas con el funcionamiento de el mecanismo de promoción de la inversión a través de beneficios fiscales. En algún momento, Javier Daeo, en la columna de hoy, comenta alguno de ellos. Tenemos que mejorar el diseño del IRAE y la forma en cómo está funcionando. Tenemos que adecuarnos a la imposición a las multinacionales que se están viniendo a nivel global. La economía digital avanza enormemente, y en Uruguay hemos estado tratando de contemplar caso a caso algunos fenómenos de la economía digital. Entonces, el sistema tributario requiere un pienso significativo, digamos, y no deberíamos olvidarnos de esa tarea. La propia reforma de la Seguridad Social plantea preguntas a propósito del sistema tributario, ¿o no? Sí, también, porque hoy nosotros tenemos dos impuestos, que son el IAS y el IRPF, cada uno con su mínimo no imponible, y eso estaba armado así porque razonablemente, digamos, las personas o están jubiladas o están trabajando, pero con el nuevo régimen las personas van a poder trabajar y jubilarse, y tiene poco sentido que una persona que tiene dos fuentes de ingresos tenga dos veces mínimos no imponibles. Eso también debería generar otros ajustes, ¿no? Bueno, mira qué tema queda ahí, ¿no? Quedan varios. Un tema grande de ayornamiento del sistema tributario y digo de ayornamiento porque esto no tiene que ver con recaudar más o menos, esa es otra discusión. Sí. Aún para recaudar exactamente lo mismo tenemos bastantes cosas para trabajar. Volveremos sobre esos puntos, pero voy a la última. Y una más, el IVA personalizado. Digamos, en Uruguay tenemos una tasa de impuesto de 22% de IVA, que es muy alta, y tenemos una tasa mínima que es muy baja. Razonablemente deberíamos tratar de acercar la tasa mínima a una tasa mínima más alta y de bajar la tasa máxima, pero eso es regresivo, y para que ese impacto regresivo no esté, lo que en el mundo entero se está hablando, y hoy está la tecnología, es dar créditos fiscales a los hogares que estén abajo en la distribución. Hay muchos temas tributarios más allá de esta discusión IRPF y IAS. Retomamos esos puntos en cualquier momento, dan para profundizar, pero voy a la última pregunta. Yo decía que tenía tres. La última tiene que ver de nuevo con el presidente de la calle Pou, que el martes de la semana pasada criticó de una manera muy frontal a los economistas que habían cuestionado esos anuncios de rebaja de impuestos. Escuchemos cómo lo decía. Con respecto a las opiniones de economistas, algunos independientes, otros no, siempre hay que respetarlas, son bienvenidas, no las comparto absolutamente en nada. Porque ahí venía una coma y sigue la frase. Porque, entre otras cosas,
hay que tener memoria, por lo menos a medio plazo, medio término. Yo no sé si se acuerdan que muchos de estos economistas dijeron que era imposible llevar adelante el programa de gobierno de la coalición si no aumentábamos impuestos. Y después agregó, se logró equilibrar la economía, el país tiene el riesgo país más bajo de los últimos 20 años por lo menos, bajamos el déficit fiscal, tenemos un crecimiento importante, sostuvimos a la población más necesitada y además ahora vamos a bajar impuestos. Me cabe la sustancia de esa crítica. ¿Te das por aludido? Sí, definitivamente. En septiembre del 2018 creo que fue, en una entrevista que me hiciste aquí en Perspectiva, yo decía que era imposible procesar el ajuste requerido a las finanzas públicas sin un aumento de impuestos. Me cabe la sustancia de la crítica. En ningún momento hice referencia al programa de gobierno del Partido Nacional o de la coalición multicolor, porque además recuerdo que tuve la precaución de hacer ese comentario antes de que empezara la campaña electoral. En ex ante tenemos siempre como la disciplina de tratar de no inmiscuirnos en los temas de la agenda pública una vez que forman parte de la campaña electoral. Pero me cabe la sustancia de Vamos a refrescar todos esos otros análisis, esos otros diálogos contigo y con los expertos de ex ante, lo vamos a poner hoy junto con esta entrevista. Pero decías... me cabe la sustancia, digamos. Allá en 2018 el déficit fiscal era alto, visualizábamos que el déficit fiscal iba a cerrar en un nivel elevado en 2019. Había muchos economistas que pensábamos que el déficit fiscal que tenía el Uruguay era riesgosamente alto, que podía derivar en una pérdida del grado inversor. Había agencias calificadoras como Fitch que estaban señalando eso de un modo bastante persistente. Es un hecho, digamos, que ocurrieron dos cosas. Había más tiempo para bajar el déficit fiscal del que nosotros pensábamos en 2018 y también en 2019, eso es un hecho. Uruguay demoró notoriamente más en bajar el déficit fiscal. De hecho, todavía, digamos, recién ahora tenemos un resultado fiscal estructural en torno de 2,5 puntos del PBI, recién en 2022. Había mucho más tiempo, a la postre eso ocurrió por muchas razones. Probablemente también hay que reconocerle al gobierno anterior que la situación era menos crítica de lo que algunos economistas o varios economistas decíamos. Hubo más tiempo para hacer el ajuste fiscal. Lo otro que es importante señalar, digamos, en 2019 el déficit fiscal terminó en 4,4% del PBI, en 2022 terminó en 3,4% del PBI, es decir, una reducción de 1 punto entero en el resultado fiscal. La reducción es mayor si tomamos el resultado fiscal estructural, es sensiblemente mayor, pero también es cierto que hubo una reducción de los salarios y de las pasividades en términos reales que permitió una reducción del gasto público de 1,1% del PBI en la comparación 22 con 2019. En aquel momento era impensable, digamos, que pudiera generarse una reducción del déficit fiscal en parte a partir de una reducción de salarios y pasividades de la entidad que tuvimos. Dicho todo eso, nos cabe la sustancia de la crítica que hizo el presidente de la República. En ex ante ponemos nuestro máximo esfuerzo por hacer bien nuestro trabajo, con independencia, con rigor, siempre tratando de dejar en claro cuando una valoración, digamos, tiene un fundamento fuerte en preferencias, de cuando podemos sustentarla más estrictamente en consideraciones técnicas. Ahora, si por eso los analistas tienen que ser más o menos escuchados, de nuevo, esa es un tema para los actores políticos, no lo debemos responder los analistas. Pablo Rosselli, economista, socio de ex ante, gracias por acompañarnos otra vez, hoy con un análisis largo, hoy con una entrevista para abordar todos estos temas que han estado sobre la mesa y en los cuales hasta los propios economistas han sido protagonistas o destinatarios, partícipes de la polémica. Nos reencontramos en cualquier momento, pero ya con los espacios habituales. Me parece bárbaro y un placer haber estado hoy contigo acá en los estudios.